Y en mi cabeza decía, acabo de hacer reír a Chile. Y se me ocurre decirle, usted sabe que acá en Lima, cuando estamos así, agujas, como decimos los limeños, pobres, sin un centavo en el bolsillo, decimos que estamos más pobres que el Chavo en Acapulco. ¿Cómo me dice? Claro, que estamos más pobres que el Chavo en Acapulco. Y el buen hombre se echa a reír así, tirando la cabeza para atrás con la boca abierta. Y me da unas palmadas en la rodilla y dice, qué buena, qué graciosa. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo en qué momento estás viendo este podcast de La Pura Verdura. El día de hoy tenemos un invitado sumamente especial. Nos va a traer historias, nos va a traer anécdotas, nos va a traer un montón de cosas, conocidos y desconocidos. El día de hoy estamos con Gastón Gaviola, que es conductor, contador de historias, es presentador de televisión. Mucho gusto, muchísimas gracias por estar acá, Gastón. Gracias Ricardo por esas palabras. Yo feliz de estar acá con ustedes, así que contemos historias, queda la orden. Hablemos, ¿no? Hablemos. Gastón, bienvenido acá en Mercado Tierra Prometida, nuestro programa La Pura Verdura. Y bueno, pues sabemos mucho de ti, que tu pasión va mucho por el tema de la guerra con Chile, ¿no? La guerra del Pacífico. Sí, es uno de los temas que más me apasiona. ¿Y dónde nace este interés por la historia de En Chile? el colegio, yo tenía una profesora, si me está viendo, profesora María Rosa, un abrazo para usted, en el colegio claretiano, estaría en tercer, cuarto grado de primaria, y me gustaba mucho leer sobre nuestros héroes, porque tú recorres las calles y pasas por la Plaza Grau, la Plaza Bolognesi, claro, y te preguntabas, ¿no? ¿Y quiénes son estos señores? No había internet, estoy hablando de finales de los 80s. Y libros, gracias a Dios, mis dos abuelas eran grandes lectoras y siempre tenían libros en la casa. Y así fue como me fui aficionando. A veces me quedaba a dormir en sus casas y no es como ahora que tienes internet, 30 canales de cable, ¿no? Celular, claro. Entonces, ¿qué hacía para no aburrirme, no mirar el techo? Agarraba un libro de historia y así me fui aficionando, ¿no? A la lectura y a la historia. ¿Y con Chile cómo llega particularmente ese interés por el tema? Yo creo que la guerra con Chile nos ha marcado como país. Mira, han pasado más de 140 años y seguimos hablando con el mismo apasionamiento de la guerra con Chile. Y yo he sido uno más de los que se enganchó con el tema. Tú entras en YouTube, en Instagram, en Facebook, y hay decenas de páginas de gente interesada. Y hay de todo, ¿no? Está desde la gente que dice, sí, hay que ver, haters, claro. ¿no? Que dicen, no, que... Los exaltaditos, que claro, tú me dices, ¿no? ¿no? Que mañana vamos a retomar Arica y chilenos tales por cuales. Y hay otra gente un poquito más mesurada que dicen, bueno, y ya pasó, la guerra es una tragedia, yo soy totalmente antibélico. Ajá. Y tirar para adelante, ¿no? Y tienes el ejemplo, no sé, ahorita está pasando la Eurocopa, por ejemplo. Tienes a Francia y Alemania, por ejemplo. Francia y Alemania que tienen frontera y literalmente se vienen matando hace 1000 años, 1000 o 1200 años. Y la última gran pelea fue la de la Segunda Guerra Mundial, hace 80 años. Es más, estoy seguro que todavía deben tener parientes vivos que les cuentan de primero, yo combatí en esta trinchera. Y los ves que se saludan, se dan la mano, tienen una moneda común, ¿no? Comercian, la balanza comercial entre ellos es altísima. Y acá no podemos todavía arreglarnos con el partido Perú-Chile, acá la gente quiere matarse. Sí, traslada, ¿no? Ese sentimiento como que si fuera, no sé si me atrevería a llamarlo un nacionalismo mal entendido, pero hay mucha exaltación, porque siempre el que pierde, en nuestro caso nos tocó perder la guerra del Pacífico, siempre termina un poco más exaltado, que es lo mismo quizá que nos pasa con Ecuador. Con Ecuador, exacto. Con Ecuador nosotros ganamos. Bueno, pasamos la hoja. Claro, y para nosotros fue un capítulo más y ya estamos, ¿no? Y en Ecuador lo tienen sumamente presente y les enseñan en los colegios que Perú es un país 5 o 6 veces más grande que ellos y los agresores. Pero una de las razones por qué este interés que tiene el peruano sobre la guerra con Chile no se debe tal vez por la forma como se perdió, sí, y también el abuso desproporcionado, desmedido, que una vez que ya entró Chile a Lima y comenzó pues a... Pero yo tengo justo un tema ahí, o sea, a lo que voy es esto. La historia se está enseñando en los colegios
o sea, digamos, ¿no? Como dices tú, ¿no? El abuso y todo. Pero eso no se enseña en el colegio. O sea, en el colegio no te dicen, por ejemplo, y tú corrígeme si me equivoco, Gastón, si es que de repente en el colegio se dice que los chilenos entraron y violaron y abusaron y todo eso. Hay de todo un poco. Yo he conversado con 1000 personas y dicen, yo tenía un profesor absolutamente antichileno y me decía, a los chilenos hay que odiarlos, hay que recuperar Tarapacá, y hay que invadir Arica y hay que tener el Huáscar cargado en los hombros si se puede, ¿no? Antauro. Claro. Y ese es un asunto de mucha exaltación quizás. Pero sí, en los colegios, yo estudié periodismo en San Marcos, Derecho en la Católica, o sea, 2 carreras de humanidades. La mayoría de universidades, cuando te tocan las humanidades, te tocan la guerra con Chile forma un poco más adulta. Claro, ¿no? exacto. Y lo que dices es cierto, hubo abusos, hubo desenfreno, pero lo que yo siempre menciono, y lo pongo creo que en mi segundo libro, es que así se hacía la guerra. No éramos ni mejores ni peores. 2 ejemplos anteriores tenías la guerra de secesión de Estados Unidos, que fue tremenda, hermanos contra hermanos, casi como nuestra guerra de independencia. Y tienes la guerra franco-prusiana también, ¿no? Claro. O los turcos, el Imperio Otomano también. Así era la guerra, pues, ¿no? Así era la guerra. El que ganaba quemaba la ciudad del enemigo, mataba a los niños, violaba a las mujeres y se llevaba la cosecha. Y siempre los chilenos repasaban a nuestros heridos, quemaban nuestras ciudades, saqueaban todo, repasaban a los prisioneros. Es verdad. ¿Y por qué lo hacían? Porque usualmente ellos ganaban las batallas. Y cuando nosotros nos ha tocado ganar, hicimos exactamente lo mismo. 2 ejemplos claros para que no crean que me lo estoy inventando. En la batalla de Tarapacá, el día de las glorias de infantería peruanas, los peruanos derrotamos al ejército chileno. Y el comandante del segundo de línea, el comandante chileno Eleuterio Ramírez, él está prisionero, él está herido en una casita y los peruanos le dicen, ríndase. No se rinde, entra un oficial peruano a pedirle rendición. El oficial chileno le mete un balazo en la cara, lo mata, los peruanos insisten, ríndase, y como no se rindió, le prendieron fuego a la casa y quemaron vivos a los heridos chilenos que están adentro, y a los que salían los iban matando. Insisto, porque así se hacía la guerra. En la batalla de San Pablo, en Cajamarca, sí, los chilenos llegaron hasta Cajamarca, aunque no lo crean, a la frontera con Chile, y llegaron las tropas chilenas. Entraron por todos lados, claro. Ganamos la batalla de San Pablo. ¿Y qué hacen las tropas peruanas cuando bajan? Porque se peleó en las alturas. Llegan hasta el casco urbano de San Pablo, van a la ambulancia chilena, al hospital de sangre chileno, y acuchillan a todos los heridos. ¿Por qué? Porque nosotros ganamos. Claro que fue en minoría. Los chilenos hicieron eso en Arica, en Tacna, en San Juan, en Pisagua, ¿no? O sea, si lo pones en la balanza, mucho más atrocidades, digamos, cometieron los chilenos porque ganaron más batallas. Claro. En Arica, si ustedes tienen la oportunidad de ir, pueden ver en las gradas de la catedral, en la plaza de armas, son de granito, son como las escaleras de la catedral de Lima. Unas manchas un poco más oscuras y ustedes piensan, es un granito de mala calidad, o la lluvia, el salitre, pero está fascinante. No, esa mancha son restos de sangre de 78 heridos peruanos que, terminada la batalla en el Morro y en la zona urbana, porque se peleó también entre las calles, se refugian, heridos como están, se refugian en la catedral de Arica buscando protección. Los chilenos los arrastran y los fusilan en las escaleras de la catedral, y la mancha de la grasa, la sangre, todos los fluidos de esos cuerpos que quedaron tirados ahí durante todo el día, como es una piedra porosa, siguen ahí en la catedral. Entren a Google Earth, busquen una foto de la catedral de Arica y ahí se van a ver las manchas. Y ahí se va a ver la mancha. Ahora, una pregunta para poder entender un poco más de la guerra con Chile es, ¿cuáles son las 3 razones principales por qué consideras que se perdió la guerra? Hay una entrevista que le hacen a... No, pero primero, antes que nada, nosotros cuando entramos a esa guerra, ¿ya sabíamos que íbamos a perder
o todavía podemos ganar. Nadie entra, creo que una guerra creyendo, sabiendo que la va a perder. Pero no entramos a la guerra, o sea, nos meten a la guerra. Nos metieron a la guerra. Nos mete Bolivia a la guerra. Por Bolivia. Y yo creo que pensamos que podíamos ganar, porque éramos una sociedad absolutamente aristocrática, que pensamos de que tener cierto nivel socioeconómico te garantizaba cierto nivel de astucia en el campo de batalla, como se usaba en Europa. El Perú vivía mirando mucho hacia Europa. Y veníamos pues del combate de 2 de mayo, también, donde claro, habíamos ganado. Incluso se habla peleamos mucho... juntos, ¿no? Peleamos Chilenos con Prat y peruanos, por supuesto. Incluso recuerdo que en el combate de 2 de mayo hubo un niño de 13 años que peleó, ¿no? En 2 de mayo pelearon muchos niños tambores, que es lo usual. Grau se embarcó como guardiamarina también de 12, 13 años. En la Esmeralda, cuando la espolonea el Huáscar y la hunde, habían también niños guardiamarinas. En el Huáscar también los había. En el 2 de mayo también se llamaban pajes de pólvora, que eran los encargados de bajar a la Santa Bárbara, que es el depósito de municiones, de sacos de pólvora, y como son los más pequeños y los más rápidos, son los que alimentan los cañones con pólvora. O sea, los artilleros, que tienen que ser más fornidos, ellos cargan las balas, ¿no? de hierro. Pero la pólvora la traen niños, que se llaman pajes de pólvora, y pelearon el 2 de mayo. Claro, muchos de ellos pelearon ahí. ¿Y las 3 razones que consideras por cuál hemos perdido? Claro, las 3 razones. Les mencionaba, hay una entrevista que, es más, es el epígrafe en primer libro, en el epígrafe en la batalla de San Francisco, que una entrevista que le hacen ya en el siglo XX a Andrés Avelino Cárcel, y le hacen exactamente esa misma pregunta. Dicen, Mariscal, ¿por qué cree que perdimos la guerra contra Chile? Y él dice que fue la desorganización de la clase política y la desunión entre peruanos. Fueron las grandes claves para él. Y tú dices, les puedo dar los ejemplos. Desorganización, ¿por qué? Los soldados peleaban con 5 o 6 tipos de rifles, y cada rifle tenía su propia bala, su propia munición. Entonces, si tú estás disparando y te quedas sin balas, claro, Ricardo, dame balas. Le das, no le hace, y ya tienes al chileno encima. Este no era, claro. Dame tu cargador. No era tipo SEME, que es sin batería, ¿no? Igualito. Nos morimos toditos ya. Claro, ya nos pasaron por la piedra todos. Entonces, eso es desorganización. Y desunión, por ejemplo, tú tienes que en diciembre de 1879, ya con los chilenos asentados en el sur, ya con el departamento Tarapacá ocupado, tropas peruanas salen de Palacio Gobierno, tropas peruanas salen del Palacio Legislativo del Congreso de la República, y en todo lo que es ahora el Jirón Junín se agarran a balazos y se matan más de 100 soldados, peruanos contra peruanos, porque el Ejecutivo y el Legislativo cada uno quería una cuota de poder sobre un tema muy específico, y cada uno manejaba ciertos batallones. Yo soy como decirte, de la U de Alianza. Yo soy de la U, yo soy de Alianza. Ya, entonces, ¿quiénes son los soldados de la U? Yo. ¿Y quiénes son los soldados de la Alianza? Yo. Por favor, no tiene nada que ver con fútbol. La violencia en el fútbol es lo peor que hay. Es solo un ejemplo. Y se agarraron al medio. Se agarraron una cobollada, así, claro, balazos todos. Pero estoy hablando con oficiales, con cargas de bayoneta, peleas con rifle. Y teníamos a un enemigo extranjero en el país. En la puerta, ¿no? Claro. Incluso... entonces ahí tienes una causa por qué perdimos. Perú, en todo el proceso que duró la guerra con Chile, tuvo como 3 a 4 presidentes, ¿no? Claro. Y Chile tuvo una transición democrática. Con elecciones. Con elecciones, claro, en plena guerra. Entonces, porque ellos no tienen al enemigo en su casa, ¿no? Ellos exportaban soldados, nosotros los recibíamos. ¿No? ¿Y qué es eso de que Grau había sido enterrado en Chile? Eso es cierto, por supuesto. Los peruanos y los chilenos tenían una alta tradición de hermandad, tanto así como mencionaron ustedes. Grau y Arturo Prat habían peleado juntos en la guerra hispanoamericana, que termina con el combate del Callao de 2 de mayo. Meses antes, Prat y Grau combaten juntos en Aptao. Pero regresando a la guerra del Pacífico, había tanta unión que durante la batalla de Iquique, por ejemplo, el comandante Condel, que era el comandante de la Covadonga que ametralla a los náufragos de la fragata Independencia, sus 2 primos eran oficiales de la Independencia. O sea, sus 2 primos peleaban en el bando contrario. Y su tío era el comandante general de la Marina del Perú. O sea, digamos que eran familias que estaban separadas por países y peleando en bandos diferentes. Así es, y ahí viene el tema de Grau.
Grau se casa con su esposa Dolores. Que chilena. Claro. No, la esposa de Grau era piurana, Piurana. Y esta señora Dolores tenía una hermana. Y la hermana se casa con un oficial de la Marina chileno, que es el comandante Oscar Biel. Claro, con Biel. Oscar Biel fue comandante de la Chacabuco. Y tú dices, bueno, que se casan dos oficiales no tiene que ver. ¿Qué tan amigos eran? Este señor chileno, este comandante Oscar Biel, era padrino de uno de los hijos de Grau, eran compadres. O sea, ellos venían a Chorrillos, se tomaban un heladito, caminaban por el malecón. Claro. Se comían un ceviche, todos ahí en familia. Eran familia, eran compadres. Y en una de sus últimas cartas, Grau le dice a su esposa, yo solamente le pido a Dios que nunca me tenga que cruzar en el mar con mi compadre Oscar, porque cada uno va a tener que cumplir con su deber con su patria y nos vamos a matar entre nosotros. Y dejo a mi hijo sin padrino, ¿no? ¿Y qué pasó? Grau muere, es desintegrado su cuerpo por una granada del Cochrane a las 9 de la mañana, 9:10 concretamente. Y los poquísimos restos que Pedro Garrison, que fue el último comandante del Huáscar, puede recoger, se llevan junto con el Huáscar, que ingresa a Mejillones, a un puerto ya chileno, al mausoleo de la familia Biel. O sea, la primera tumba de Miguel Grau es una tumba chilena. El comandante Biel, que era su compadre, el padrino de uno de los hijos de Grau, lo lleva a las tumbas de su familia. Y tanto así que la esposa de Biel, la hermana de la esposa de Grau, le dice, hermanita, tienes 10 hijos. Grau tenía 10 hijos. Vente por favor conmigo, acá en Chile no te va a faltar nada, eres mi hermana. En mi casa tenía una buena situación, en mi casa tenemos espacio para todos. Y la viuda de Grau dijo, me encantaría, pero ¿cómo voy a irme yo siendo esposa de quien soy? ¿Cómo me puedo ir yo a vivir en la casa de un marino chileno con mis hijos, ¿no? Y le dijo muy agresivo, hermanita, gracias, pero no puedo, ¿no? Yo recuerdo mucho de la guerra con Chile, que mi papá también era muy aficionado. A mí me conmovía mucho lo sucedido con la guerra, de los héroes que había, o sea, me llenaba de mucho patriotismo, ¿no? Ah, claro. O sea, por ejemplo, más allá de lo que Alfonso Ugarte, ¿no? Más allá si se... ¿Se tiró o no se tiró? Si se lanzó o no se lanzó, pero yo pienso que el mayor mérito es que una persona, en su condición económica que tenía, claro. O sea, esta pelea no es mía. No, pero tienes que poner en contexto un poco a la gente de la condición económica de Alfonso Ugarte. O sea, era el primero o segundo hombre más rico del Perú. Tenía oficinas salitreras, que es como si te tener pozos petroleros ahorita, ¿no? Tenía, como decía mi abuelo, más plata que Atahualpa. Claro. Era un hombre millonario. Él se iba a las temporadas de ópera a Europa, él iba a hacer compras en Estados Unidos, viajaba por el mundo, hablaba varios idiomas. Un hombre absolutamente cosmopolita. Era bombero, fue alcalde de Iquique y no tenía ni 30 años, era muy joven y claro. Entonces, yo considero que lo que él hace, pues, o sea, nos debe un poco a nosotros mover el piso, decir, o sea, que una persona que amó tanto a su país, porque ¿cómo se construye una nación? La nación se construye, presidente, por estos personajes que dan su vida para construir un país. Tal ¿no? cual. O sea, para mí me conmueve mucho el tema Bolognesi, ¿no? O sea, que... Un hombre que ya estaba retirado. De pie reengancharse, ¿no? Y sus 3 hijos combaten también y 2 de sus hijos mueren en la defensa de Lima. Y de esos ejemplos hay muchos. Tienes a César Canevaro, que le da el nombre a una avenida enorme. Acá otro adinerado también, ¿no? Otro supermillonario que pudo haber sido de Europa y se quedó acá y combatió por la defensa de Lima. Entonces, lo que ustedes dicen habla mucho del amor a la patria, ¿no? Y del compromiso. Del compromiso. Claro, con tu país. Porque lo que hizo Ugarte no solamente fue pelear y terminó dando su vida. Él armó a la 8ª división que defendió Arica, que eran 2 batallones, el batallón Tarapacá y el batallón Iquique, que eran básicamente peones, eran los trabajadores de las empresas de Ugarte. No eran soldados de carrera, no eran salidos de cuartel. Personas que eran pagadas por los ciudadanos financiados. Claro. ¿No? Bueno, chicos, dejamos las palas, los picos, nos toca defenderla. Cambia tu pala por un fusil, le dijeron. Acá tienes tu uniforme, tus zapatos, tu fusil, tu manta, tu cantimplora y nos vamos a pelear. Y a Ugarte, por haber armado que no era un oficial de carrera, por haber armado estos 2 batallones, le entregan el rango de coronel. Por eso le digo que había
poca organización, ¿no? O sea, porque era un civil era un comandando... civil, claro, era un civil comandando una unidad militar que tampoco eran militares, eran obreros convertidos en soldados. Gente ¿no? de a pie con un fusil. Claro, Pero un tema por amor a la patria, pues, ¿no? por amor de la patria, pero mira tú la desorganización, ¿no? de nuestro ejército. Y yo justo recuerdo en una entrevista que he visto también, que has hecho anteriormente, que hablabas como que hay un símil entre los Avengers y, y los héroes de la patria, como para que te hinche más el pecho. Esa es una conversación que tuvimos entre mi editora y yo cuando saqué mi segundo libro, ahora ya estoy sacando el tercero, que estamos corrigiendo los textos de la batalla de Tarapacá. Y efectivamente en Tarapacá pelean Alfonso Ugarte, pelea Bolognesi, pelea Cáceres, pelea Buendía, pelea Suárez. Entonces yo me decía, oye Gastón... Son los Avengers. Claro, esto es como si pelean los Avengers, están todos los héroes en esta batalla. Y digo, sí, efectivamente, lo de Tarapacá es casi los Avengers. Y pelean entre ellos. Cáceres está arrinconado en la cima de la quebrada, de espaldas al precipicio, están por cargarlo una tropa de caballería y llega Ugarte, que subiendo a toda velocidad con sus soldados lo hieren en la cabeza, se pone un pañuelo con sangre que llega subiendo, y cuando los dos están por terminar viene un segundo grupo de soldados y el que los pares Bolognesi, que estaba en el cerro del frente, que baja con sus tropas y los encajona, y pelean, todos nuestros héroes pelean juntos. Tarapacá es una batalla que si pudiéramos hacerla en el cine Significada sería fabuloso. hermosa. ¿Tú te imaginas de ver a Cáceres, a Ugarte y Bolognesi peleando juntos, ¿no? Y ganando además, ¿no? Que es lo que más nos emociona. Yo no entiendo por qué no se hacen ese tipo de películas. O sea, Netflix, por ejemplo, yo no sé por qué no sacan. O sea, no, porque falta de ideas no es, ¿sabes? No. Ya la historia ya está hecha, ya. O solo un libro de la batalla de Tarapacá. Hay muchos libros muy específicos. Las grandes obsesiones de nuestros textos creo que son Arica y Angamos, ¿no? Que nos dan nuestros dos grandes héroes, que son Grau y Bolognesi. Pero Tarapacá también es una gran historia y se habla poco de ella. Y es una historia, no les voy a decir graciosa, pero es una historia muy curiosa porque nace de una serie de errores de los chilenos, que se pierden en el camino, se desordenan, y iba a ser un ataque sorpresa. A los chilenos les encantaba hacer ataques sorpresa, y les funciona muy bien además. Entonces ellos pensaban que marcharon de noche, podían llegar en la madrugada y se subieron a la parte alta de la quebrada, la parte baja están los peruanos, pero los descubrieron, y los descubrieron tan a tiempo que Cáceres tuvo todavía chance de subir y atacarlos por sorpresa. Y se ganó. ¿Y por qué se le dice el Día de la Infantería? Porque, otra vez les digo, miren el grado de desorden, desorganización de nuestras tropas en ese momento. No había caballería, no habían cañones, solamente había infantería, soldados de a pie. Y solo con soldados de a pie le ganaron a una brigada de caballería, un regimiento de artillería y varios batallones de soldados, ¿no? De las tres armas. Entonces, en la Guerra del Pacífico hubo mucho amor por el Perú. Muchísimo, muchísimo. Yo recuerdo también pues que las mujeres, cuando comenzaron a hacer el tema de el pozo para juntar dinero, las mujeres se cortaban su pelo para poder venderlo, ¿no? Y entregan sus aros de matrimonio. Sus aros de matrimonio. Claro. También pues preparaban esto, lo que llaman la causa, ¿no? Y decían por la causa, por la causa, ¿no? Claro, para recoger, para hacer colectas. O sea, creo que si nosotros podemos contar bien la historia y profundizarlo, nos puede servir mucho para crecer como sociedad, ¿no? Porque actualmente, si hablamos de lo que está pasando en el Perú, o sea, te desilusionas. Porque yo cuando hablo con mi hijo y vemos la noticia, conversamos, papá, yo no quiero saber nada de política, no quiero saber nada del tema de eso, ¿no? Pero, y digo, ¿y por qué mi hijo tiene esta visión? Pero mi papá me contaba mucho de los héroes y me hacía querer mucho al Perú precisamente por este tema. Entonces, creo que falta profundizar este tema. Claro, hay una película peruana de Juan Carlos Oganes que se llama Gloria del Pacífico. La Gloria del Pacífico. Claro, que arranca con un diálogo de un soldado veterano del Morro de Arica, interpretado por Reinaldo Arenas, increíble, es un primer actor, que le dice a su hijo en su lecho de agonía ya, ¿no? Hijo, uno no ama lo que no conoce, le dice. Y creo que ahí está el resumen, ¿no? ¿Cómo puede gustarte algo que no conoces? O sea,
aquí todo el mundo conoce, como tú dices, Iron Man, Hulk, Superman, la Mujer Maravilla. Pero ¿qué hay de nuestros héroes, no? O sea, ¿qué hay de lo local? Claro, porque es más... ¿Por qué no usar un polo que en vez de decir Superman aparezca, no sé, José Olaya, ¿no? Claro. Porque es más, yo me acuerdo que había visto que el tema de Prat, ¿no? De este héroe, porque también es un héroe chileno. Sí, o sea, Prat claro, está el equivalente a Grau. Que Es lo Grau, mismo, ¿no? claro. Es el símil de Es Grau. el gran Entonces héroe cuando chileno. agarra y le entrega las cosas, le entrega la espada y creo que los gemelos, ¿no? Sí. A la vida de El Prat. pañuelo, el aro de matrimonio, los gemelos de la camisa y lo que es un trofeo absolutamente válido quedarse. Grau se desprende que es la espada de combate, ¿no? Que se los envía con una carta muy sentida. Y la viuda de Prat, la señora Carmela Carvajal, le responde y le dice muchísimas gracias por entregarme esto. Y le pone Sobre caballero todo Romales, ¿no? Claro, con la hidalguía del caballero antiguo, le dice la viuda de Prat. Y quizás ahí empezó a forjar la historia del caballero, ¿no? Porque Grau no mataba innecesariamente. Es más, cuando tenía que hundir barcos chilenos y había tiempo, él en una oportunidad incluso le dice al comandante del buque: comandante, voy a hundir su buque, le doy unos minutos para que baje los botes, salga toda la tripulación y una vez que estén afuera, los echo a pique. Y así hizo. Y en la batalla de Iquique pasó parecido. Hunde el buque de Prat, de 3 espolonazos, y después rescata a los náufragos, que fueron más de 50. ¿Cómo se llama? La Marina, o sea, la Fuerza Armada de los países, estudia mucho la estrategia que aplicó mucho Grau, ¿no? Es que fue impresionante lo que hizo. O sea, con lo que con el Huáscar, lo que hizo, o sea, fue, o sea, mucha estrategia, mucha habilidad militar para que pueda ser. Incluso la reina Isabel tenía su cuadro de Miguel Grau y hablaba mucho de lo que había hecho en la batalla de... No, pero no solamente eso. Yo sé que Gastón también ha pasado cosas así fuertes cuando ha sido en su etapa de periodista. Entonces está secuestrado también, creo, ¿no? Me ha en pasado. Colombia. No. ¿En Colombia fue o dónde secuestraron? No, en Colombia no, fue en nuestra selva, aquí, muy peruano ha sido lo Ajá. ¿Cómo te secuestraron? Me fui a una... Mira, me has hecho acordar, han pasado 12, 13 años. Me fui a una... Del público. Las llamadas del público. Estamos llamando al público. Me fui con mi camarógrafo a hacer un reportaje a una zona casi de frontera, donde el alcalde de la ciudad, con estos temas, digamos, de realismo mágico, de mucha creencia, pensaba de que el pueblo estaba siendo tomado por brujos y que los brujos están encargándose de ir matando a los vecinos. O sea, para el alcalde no es de que no hubieran vacunas, de que el pueblo no tuviera agua, que no tuviera desagüe, no es que no tuvieran acceso a médicos, no. La gente no se moría por nada, la gente se moría porque venía un brujo a hacerles daño. Y los estaban cazando y los perseguían con sus allegados, los perseguían y los mataban a machetazos a los sospechosos de ser brujos. Entonces llegamos al lugar después de... Navegábamos por el río, me acuerdo, el río Paranapura. Más de un día en Estabas haciendo una navegación. labor periodística de Sí, investigación. claro, mi camarógrafo y yo estamos yendo a hacer el reportaje. Llegamos al lugar y nos atienden estos señores, los pobladores, que vestían con túnicas, llevaban pintura facial. Y como no sabían quiénes éramos, como no nos habíamos anunciado, porque tampoco es que hubiera un teléfono donde llamar en el poblado, era un caserío, nos encerraron, nos tuvieron varias horas, como tú dices, secuestrados, si vale la palabra, en una casita que sería la mitad que este estudio. Sería de 2 o 3 metros por 3 metros, un ropero grande, digamos. Y ahí nos tuvieron y estaban con sus lanzas y nos miraban por las rendijas entre los tablones de madera. Y hasta que en una de esas le digo a mi camarógrafo: oye, ¿cómo vamos a salir de acá? ¿Qué tal si se hace de noche y esto escala, no? Y algo que
como periodista uno va aprendiendo en el camino es que siempre en el pueblo más chiquito que hay, en el pueblo más alejado que hay, siempre vas a encontrar un profesor. Siempre. O sea, el amor yo creo que de los profesores en este país es pero increíble. Y dijimos, hay un profesor acá, queremos hablar con un profesor. Y había un profesor. Había un profesor que estaba en sus tierras de labranza, di tú, a media hora del lugar, lo fueron a mandar llamar, llegó el caballero, que él había ido a la ciudad, él se había educado en Yurimaguas, entonces era una persona con quien podías hablar un poquito mejor sin tanta creencia de brujos, claro, magia negra, ¿no? Le explicamos quiénes éramos, le enseñamos nuestras credenciales, le mostramos las cámaras, las luces, los micrófonos, y nos entendió. Y finalmente nos pudo atender, y lo que más nos importaba, más allá del reportaje, que al final sí se realizó, fue que nos liberaran, ¿no? Porque claro, tenemos y que el material se cuide también, pues. Claro. No somos pistacos. Claro, exacto. Y estabas con tu colita en ese momento. No, yo la cola y la barba larga me la he dejado recién ahora por pandemia. Porque si ibas así te confundían como chamán, ¿ah? Claro. No somos pistacos, no venimos por su grasa. Me faltó un quirquincho, ¿no? Y bueno, nos liberaron y que al final hasta nos tomamos una foto de recuerdo con los vecinos y bueno, quedó para la anécdota, pero te deja como reflexión que hay lugares tan alejados de nuestro país donde no llega señal de televisión, no hay luz. Te estoy hablando hace 12 años. Yo espero, corazón, que el caserío haya mejorado algo. No hay una posta médica, no hay, como te digo, celulares. Claro. Entonces nosotros llegamos y dijeron, prácticamente están viendo dos marcianos, puedes bajar de un ovni. Sacabas un encendedor y dices, fuego. Claro. Entonces yo entiendo su desconfianza, ¿no? de estos señores. Y es más, hay una tú has hecho reír a Chespirito. Sí, mira, has visto algunas cosas que he hecho, te agradezco. Cuando viene don Roberto Gómez Bolaños, yo creo que voy a tener más de 20 años ya de periodista y sigue pareciéndome, con el mayor cariño que le tengo a todas las personas que he entrevistado a lo largo de mi vida, es la entrevista que con más amor recuerdo. Estábamos en un hotel muy céntrico de Lima y yo trabajaba en ese momento para Canal N y me dicen, bueno, te tocó hacer la entrevista con Chespirito. Yo amaba el personaje de Chespirito, yo feliz, por supuesto. La esposa era un poquito más difícil de trato. Frenda. Un saludo por usted, señor Frenda. No, ahora nos va a pedir censurar el programa. Vamos a censurar por acá. Un saludo para la señora Mesa. La cosa es de que el personaje que nos interesaba a todos los periodistas era en ese momento, era la dupla, ¿no? Doña Florinda y el Chavo, digamos. Pero yo tenía delante mío a don Roberto. Entonces íbamos a salir en vivo, fue una entrevista en vivo que hicimos. Entonces estamos sentados él en un sofá, en el otro, y la típica, antes de salir al aire te pones conversando. Claro. Y estamos muy nerviosos porque era un poquito difícil, como les digo, de tratar la señora, muy educada, pero te ponía un poquito de presión, ¿no? Había una pared ahí que no te dejaba... Claro. ¿no? O sea, sin faltar el respeto para nada, una dama, pero hacía unas cosas un poquito... Sí, eso se ha visto mucho en la televisión, que no solo a ti te ha pasado. Sí, me imagino. La cosa entonces, para distender un poquito, para no salir los dos así con cara larga en la entrevista, le empiezo a contar, no, mire, don Roberto, fíjese, y se me ocurre decirle, usted sabe que acá en Lima, cuando estamos así, agujas, como decimos los limeños, pobres, sin un centavo en el bolsillo, decimos que estamos más pobres que el Chavo en Acapulco. ¿Cómo me dice? Claro, que estamos más pobres que el Chavo en Acapulco. Y el buen hombre se echa a reír así, tirando la cabeza para atrás con la boca abierta. Y me da unas palmadas en la rodilla y dice, qué buena, qué gracioso. Y yo dije, y en mi cabeza decía, acabo de hacer reír a Chespirito. No puedo creerlo. O sea, yo mismo me sorprendí de lo que había pasado. Claro. El programa número 1 de la televisión. Es cierto, esa frase, estamos más millo que el Chavo en Acapulco. No lo sabía. Claro. No lo sabía. Él nunca lo había escuchado. Sí, decimos que estamos más pobres que el Chavo en Acapulco y le dio muchísima risa.
Y ahora que estamos cerca a fiestas patrias, Gastón, ¿qué recomiendas? ¿Qué es lo que puede leer la gente? Que recomienden, a ver, libros de historia, si es que quieren, ya que estamos en el mes patrio y este año son los 200 años de la batalla de Junín y la batalla de Ayacucho, pues lean un poco de nuestra historia. Lean, por ejemplo, la historia de los morochucos, de los jinetes ayacuchanos que pelearon en la independencia. Lean un poco sobre quién fue María Parado Bellido, sobre quién fue Cayetano Quirós, que fue un guerrillero, que fue un negro esclavo que se libertó y peleaba con sus guerrillas. Y yo estoy sacando un nuevo libro que va a hablar precisamente de todo esto, de todas estas batallas por nuestra independencia, pero lean de historia peruana, no importa de qué, pero lean a Ricardo Palma, que es Tradiciones peruanas. claro, si Ricardo Palma te cuenta las así como claro, la pepita, o no exacto, te la cuenta. Yo estoy seguro que si Ricardo Palma viviera ahorita sería TikToker, ¿no? Sí, claro, y tendría su cuenta en Instagram. Por supuesto. Porque te cuenta las historias, te cuenta muchas historias desde los incas hasta la República. ¿Y cómo estaría González? Páginas libres. González Prada. González Prada. ¿Cómo sería él? González Prada sería tuitero, ¿no? Más amargado, ¿no? Tuitero. Sí. El Twitter. Porque a González Prada todo le parecía mal, todo lo indignaba, ¿no? Dios mío, el país se cae a pedazos. Más o menos como está la Twitter ahora. ¿Y Basadre? Basadre sería ya tipo Facebook. Él haría unos textos Largos, Facebook, reflexivos, ¿no? Llamándote a la unidad, a la paz. Un tipazo Basadre, ¿no? Que llegó a ser ministro. Gran impulsador de... Él estuvo en todas esas comisiones de trabajo para que Tacna regresara al Perú, por ejemplo, ¿no? En Tacna lo adoran a Basadre. Además, yo he tenido oportunidad de vivir una temporada corta en Tacna, unos meses, y los tacneños celebran el 28 de julio con alegría, digamos, pero la fiesta de la patria de los tacneños es el 28 de agosto, que es el día que Tacna regresó al Perú. Y es feriado, y se embandera la ciudad, y sale en procesión la bandera, y ese día la gente, casi como una Navidad, unas fiestas patrias, o más para ellos, y hay grandes comidas, reuniones familiares, y la gente se abraza en las calles. Yo les recomiendo que, así como en Semana Santa a la gente le gusta ir a Ayacucho, vayan, dense una vuelta en agosto, el 28 de agosto, por Tacna, para que vean así cómo late el corazón, el corazón rojo y peruano. blanco. Eso Claro. es un buen consejo, ¿no? O sea, digamos, oye, puedes añadir una fecha cívica importante y ver, sobre todo si te hincha el pecho más que el 28 de julio, porque como que el 28 de julio lo ves ya, oye, me voy de viaje y todas esas cosas, ¿no? Más campamento. Más campamento, entonces, sí, pues, ¿no? Y yo te quería preguntar una cosa, tú también has viajado o has estado en Ticlochico. Sí. Y en Ticlochico viste una realidad que también es diferente. Me chocó mucho. Ticlochico, nosotros me parece que hemos sido con mi equipo los primeros en llegar y poner una luz sobre Ticlochico, porque antes no se conocía. ¿Cómo llegamos? Yo estaba trabajando en un periódico en ese momento, en el diario Ojo, y mi editor me dice, era invierno como ahora, ¿no? Invierno duro. Gastón, estamos haciendo varias páginas sobre el frío, las condiciones. Como ahora. Claro, date una vuelta por un lugar donde haya frío y habla con la gente, ¿no? Pero es una encuestita. Y eso iba a ser originalmente una encuestita de la gente, señor, ¿cómo le está pasando? ¿Qué consejos tiene? ¿No? ¿Qué pedido tienen las autoridades para mejorar? Y estamos pasando Nueva Esperanza y vemos que lo que se llama la Camanchaca, que son estas nubes grises, espesas, húmedas, que son básicamente vapor condensado, y en medio de las casas. Entonces vamos subiendo, y porque queríamos llegar al Comité del Vaso de Leche, a alguna de estas obras sociales para hablar con la gente ahí. Y llegamos con una explanadita, yo toco una puerta y no sabíamos que era un guaguaguasi. Tocamos la puerta y lo que pasó fue tremendo, porque se abre y sale un mar de niños, unos 8 o 10 niños, el más alto de este tamaño, de 1 metro,
Y corren, pero no corren a abrazarnos, corren y se echan encima del capó del carro, de la nariz del carro, porque la camioneta, Estaba caliente. el motor del carro está caliente y los niños están helados. Y se han hecho así como quien se echa en la playa, se tiraban así con las manitos adelante, pegan la carita al motor para calentarse, todos temblando de frío porque el frío era Terrible. espantoso. No sé si ustedes han tenido... Sí, conozco, sí, Sí, hemos ido a entregar ayuda hace poco, qué hace bueno. un par de semanas estuvimos por ahí por Ticluchico justo. Qué buena noticia. Y con ese dato yo empiezo una crónica. Lo que iba a ser originalmente un reportaje de una entrevista, termina siendo el informe central del diario, fue la portada. Y a los 2 o 3 días, el ministro de Salud llegó al lugar con el alcalde, hicieron una campaña de vacunación. Estaba Castañeda, creo, ¿no? Me parece Está, que era el sí. alcalde, por la época de haber sido el doctor Castañeda. Y empiezan a hacer una campaña de vacunación, Claro. despistaje para asma, Todos. y les empiezan a llevar calaminas para los techos. Y no les voy a decir que les cambiamos la vida, pero se las hicimos quizás un poquito menos Se difícil, ¿no? visibilizó el problema. Y se Claro. visibilizó, porque eso es muy importante. Ustedes dicen que han llevado ayuda, por ejemplo, y eso hace que también otras empresas para Navidad Sí, o para claro. cualquier día, oye, ¿a dónde llevamos ayuda? Vamos a Ticlochico. Oye, me han sobrado, no sé, en Gamarra, me han sobrado 30 frazaditas, ¿no? Que no salió. ¡Pum! Las llevamos a Ticlochico. Y no hay ayuda pequeña, yo creo. ¿Eh? Sí. Todo suma, todo suma. Y Y así llegaron. así. Gastón, Sí. ahora que hablas del tema de historia, ¿cómo crees que se va a contar la historia de lo que está pasando en el Perú? ¿Cómo crees que los historiadores van a abordar este tema? Mire, ya vamos casi la cuarta parte del siglo XXI, ¿no? El próximo año son 25 años. ¿Qué van a decir de nosotros en el siglo XXII, por ejemplo? Se hablará del fenómeno de la Padula, por ejemplo. Claro, que cada vez que llegaba el buen hombre teníamos un presidente diferente. Que llegamos a tener 4 presidentes en una semana. O sea, hemos tenido unos años de convulsión social que creo que es lo que ha marcado esta primera parte del siglo XXI, ¿no? Primero que hemos tenido una época larga y La más larga de agradecemos. transición democrática. Exacto, de gobiernos democráticamente elegidos. Porque Que cumplieron su mandato. los 5 años, claro. Porque entre Odría, Morales Bermúdez, Velasco, todos eran golpes de Estado. Pero después llegaron Belaúnde, García, Fujimori, Humala, Toledo, García nuevamente, Toledo, ¿no? O sea, ¿Hasta ahí? ¿no? Y todos fueron en las urnas, ¿no? Entonces, no, hasta ahí, y después se acabó la luna de miel, aparentemente. Y porque- volvemos a la... y volvemos al, Pero- al desorden. Pero yo recuerdo que una vez en una de sus entrevistas también hablaste de que este tema no es nuevo. Claro. O sea, claro. el tema, por ejemplo, ponte, digamos, enfocados al tema de la corrupción, no es nuevo. Ya había pasado antes con compras mal hechas, Uf, ¿no? si supiera. Había unas compras mal hechas. A mí que me gusta la guerra con Chile hay una experiencia de eso. Siempre que tú ves, ahora que hablamos de Twitter, la frase clásica de este es el peor gobierno de la historia o esta es una corrupción, jamás hemos visto un gobierno tan corrupto como este. No importa en qué gobierno hablen, ¿ah? Siempre para la gente se va a ser el gobierno más corrupto. Haya sido hoy, hace 5 años, 20 o 35. Este es el gobierno más corrupto, siempre es el más corrupto. Y decía, pucha, de verdad que la gente no sabe lo que es un gobierno corrupto o lo que es una crisis política. Estamos en la peor crisis política en nuestra historia. Decía, señora, fusilamos un presidente en la Plaza de Armas de Arequipa. O sea, si cree que fusilar un presidente en la Plaza de Armas de Arequipa no es una crisis política, ya no, ¿de qué estamos hablando? Y hemos tenido crisis muy grandes. La que tú dices de la corrupción de las compras fue 2 buques que serán el Manco Cápac y el Atahualpa, que eran 2 monitores. Uy, no monitores como el Huáscar, no. El Huáscar era un monitor de mar y por eso a don Miguel Grau le fue tan bien en lo que se llamó las correrías del Huáscar. El Manco Cápac y el Atahualpa eran monitores de río. Sí. Y los compraron. ¿Quién se habrá llenado los bolsillos con eso? ¿Y cómo serían de malos que al Atahualpa lo tuvieron que remolcar? Y eso lo dice Basadre, no lo digo yo. En la que fue en su momento, en el siglo XIX, el remolque más largo de la historia, 14 meses. O sea, era un barco que compramos un barco que necesitaba ser remolcado, no navegaba solo. Y no lo devolvimos, o sea, a nadie se le ocurrió, voy a comprar un barco que demore 14 meses en llegar al Perú porque es tan viejo y tan malo, tan Un año y 2 meses chatarra, tan carcacha,
que no llega. Y dijeron, bueno, ya, los tenemos acá, vamos a mandarlos al sur, a que defiendan los puertos del sur, a que defiendan Iquique, que defiendan Arica. Ya, que salgan del Manco Cápac y que salga el Atahualpa. Salió el Manco Cápac y el Atahualpa, ¿saben hasta dónde llegó? Desde el Callao, llegó a salir a San Lorenzo. Y se quemó. y se quemó. Los motores se fundieron. O sea, avanzó del Callao a la isla de San Lorenzo, que es como decir cruzar la pista a la bodega al frente, ¿no? Así, eso fue todo lo que duró. Y eso para mí es uno de los casos de corrupción más patentes. En plena guerra, ¿no? Estábamos en guerra y ese es un caso de corrupción que costó vidas, costó territorio, costó dinero, costó sangre, costó sacrificio, y a costa del enriquecimiento de 3 o 4 sinvergüenzas que medraron con los intereses del país, ¿no? Comentaste, Gastón, un poco ya para ir teniendo esta linda entrevista, fue algo que me gustó mucho que dijiste, ¿no? Que Gabriel García Márquez dijo, ¿no? Déjenos nuestra edad media, ¿no? Claro, déjenos vivir nuestra edad media. Porque para construir una nación demanda mucho tiempo, muchos años, porque todas estas descalabradas que hemos pasado, que estamos pasando, también lo han pasado grandes potencias, ¿no? O sea, pero por supuesto, la gente puede pensar que Finlandia o Japón o Alemania eran así porque chasquearon los dedos y vamos a ser primer mundo. No, han vivido procesos traumáticos. Finlandia tuvo una guerra muy sangrienta con Rusia, por ejemplo. Japón, ni qué decirles, no les dieron una, les dieron 2 bombas atómicas, ¿no? Europa está plagada de muertos. No, tú no puedes caminar 5 metros en Europa sin encontrar un campo de batalla. Y además es un continente en el que cada kilómetro te cambian un idioma. Aquí te hablan portugués, acá te hablan español, acá te hablan francés, acá te hablan alemán, acá te hablan polaco. Y aún así se lograron poner de acuerdo, pero como dices tú, porque ha sido un proceso. Es un proceso. Les ha demorado casi 1000 años ponerse de acuerdo en tener una única moneda, por ejemplo, claro. que es el euro. Y estamos hablando de gente que no ha sufrido invasiones extranjeras como las entendemos en África o las entendemos en América, ¿no? Que te pusieron el idioma, la cultura, religión, idioma, comida, ¿no? Y aún así, miren todo lo que se demoraron y recién como que... Y aún así, de vez en cuando se dan de cabezazos en Europa, ¿eh? Yo creo que también ahí va un poco porque ellos, la historia, han tenido personas, pues, ¿cómo se llama? Hombres de Estado, ¿no? Estadistas, por supuesto. ¿No? O sea, los estadistas han formado la nación. O sea, la ausencia de la crisis que estamos teniendo, o lo que ha tenido el Perú, ha sido porque hemos tenido la ausencia de hombres de Estado que han pensado en una visión de país a largo plazo. A largo plazo, ¿no? Sí. Entonces... y eso nos falta, ¿no? Es un mensaje importante. ¿Y qué le dirías, Gastón, cómo se llama, para hacer una reflexión sobre nuestro país? A ver, he estado citando tanta gente durante toda esta increíble entrevista que ahora voy a citar a mi padre. Mi padre, arquitecto, que le gusta mucho estos temas de las casas, entonces decía, acá en el país el problema es de que llega alguien a tu casa y dice, vamos a pintarla de blanco. Entonces empieza a pintar el comedor de blanco, y cuando está a mitad de pintar la sala llega otro y dice, no, yo lo quiero verde. Entonces empieza a pintar de verde y él te dice, no, ¿sabes qué? Azul voy a pintar la cocina. Entonces cuando llega ves que tienes tu casa de todos los colores porque no se han puesto de acuerdo, porque nadie piensa en lo que va a pasar más adelante. Claro. Nadie dice, de blanco funcionaba, vamos a seguir de blanco. O mira, pintamos de azul o blanco, o cambiemos, o pintamos los adornos de azul y la pared de blanco. No, cada uno viene con su propia agenda y en jalar agua para su molino y en ver cuántos años tengo para llenarme los bolsillos. Sí. Y no vamos a llegar muy lejos, así a ningún lado. Mira, estamos en nuestros años jubilares de bicentenario, 200 años de vida independiente, y como decía Vallejo, hay hermanos, muchísimo que hacer todavía, ¿no? Muchísimo. Y yo recuerdo también que contabas una historia de que a Thompson, me parece, creo que fue, le cayó... Manuel Thompson, ¿no? El primer comandante chileno del Huáscar. El comandante Thompson, este buen hombre, además de la batalla de Arica, hay un combate de Arica, del que se habla poco. Él quiere irritar a los peruanos paseando el Huáscar frente al Morro de Arica con bandera chilena. Porque sabía que para empezar en el Morro de Arica estaban todos los marineros
del buque Independencia que había peleado con el Huáscar, ¿no? Entonces a los peruanos efectivamente les fastidió, les irritó mucho ver al Huáscar paseando delante del Morro de Arica con bandera chilena. Y les mencioné estos dos monitores, ¿no? El Manco Cápac y el Atahualpa. Claro. El Manco Cápac ya había llegado a Arica y dijeron, no, a nosotros no nos van a dar la cara. Avanzaron así como abuelito a 2 nudos de... Un buque normalmente en esa época hacía 10, 12 nudos con los fondos limpios. El Manco Cápac avanzaba a 2 nudos, ¿no? Así, pasito tum tum. Y cuando estuvo suficientemente cerca y el Huáscar se le quema una de las calderas y se queda detenido, le mete un cañonazo. El Huáscar tenía cañones de 300 libras, que son unos cañones enormes. Pero si usted piensa que son enormes, el Manco Cápac tenía cañones de 500 libras, que eran unos monstruos. Y el cañonazo que le mete el Manco Cápac al Huáscar no le cae al Huáscar, le cae al comandante Thompson. O sea, le cae físicamente, es como para una pelota de pecho, ya, igual. Y lo partió en 2. Mitad del cuerpo para acá, mitad del cuerpo para allá. Y la espada quedó clavada en un madero. Y lo desintegró. O sea, los mismos chilenos te dicen, se llevó las costillas, la pierna, el brazo del comandante Thompson. Como... Lo abrió en 2. Claro, tal cual. Y los peruanos sintieron de que así se estaba vengando La ofrenda. la afrenta, la provocación. ¿Qué ¿no? esperas, Netflix? ¿Qué esperas? Hacemos aquí... HBO, estás perdiéndote acá el nuevo Juego de Tronos. Bueno, pues Gastón, ha sido un gusto esta conversación. No, a mí me gusta muchísimo. De verdad que ha sido muy, muy ilustradora. Sí. Cuando gusten, yo feliz de... Tenemos que volver a repetir esto porque de alguna otra manera hablar de estos temas es muy importante, ¿no? Es parte de crear país, de crear nación, ¿no? Y bueno, pues también deja un mensaje final para nuestros comerciantes de Tierra Prometida. Por supuesto. Estimadísimos amigos de Tierra Prometida, como periodista yo he visto el proceso, yo he visto el esfuerzo que le han metido a estar donde están en estos momentos, pero esta es solo la mitad del camino. Yo sé que tienen un techo enorme todavía para crecer y me gustaría ver los resultados. Quiero que esto se convierta en un referente para el comercio no solo local, sino, ¿por qué no?, nacional, y que cuando hablemos de Tierra Prometida hablemos de un lugar moderno, limpio, ordenado, y que yo estoy seguro que con la ayuda de ustedes se va a convertir en un ejemplo para los demás. Bueno, pues, Ricardo. Así que amigos, ya saben, ha sido un programa más aquí en La Pura Verdura. Escríbanos cualquier comentario con relación a algún personaje que quisiéramos que entrevistemos. Ya sabes, suscríbete y dale a like a todas nuestras redes, a todas nuestras páginas, y nos vemos en una próxima oportunidad. Adiós. Adiós, adiós.